Hay momentos que cambian a una persona para siempre. No los grandes. No los que vienen anunciados con señales y con tiempo para prepararse. Los otros. Los que llegan un martes cualquiera, en un pasillo cualquiera, cuando uno no estaba buscando nada y de repente encuentra algo que no sabía que necesitaba ver. Alejandro Fuentes llevaba 42 años siendo un hombre que creía que lo había visto todo. Había construido una empresa desde cero. Había perdido a su padre sin poder despedirse. Había visto cómo el dinero cambia a las personas, a veces para bien y casi siempre para otras cosas. Había aprendido que el éxito tiene un precio que no aparece en ninguna factura pero que se paga de todas formas, generalmente con cosas que uno no sabe que tiene hasta que ya las ha gastado. Creía que lo había visto todo, hasta ese martes, hasta ese pasillo, hasta que escuchó las voces al otro lado de la pared y se quedó completamente quieto con la mano en el pomo de la puerta y algo en el pecho que no sabía cómo llamar pero que reconoció de inmediato como una de esas cosas que no se pueden no escuchar una vez que han empezado. La historia empieza, como muchas historias que importan, no donde parece que empieza sino mucho antes. Empieza con una mujer llamada Gloria. Gloria Reyes tenía 38 años y 2 hijas y una vida que había aprendido a construir con materiales que no siempre eran los que hubiera elegido si hubiera podido elegir, que es la condición de la mayoría de las vidas reales aunque no sea la que aparece en los escaparates. Las niñas se llamaban Valentina y Sofía. Valentina tenía 9 años y era del tipo de niña que llena los espacios. No de ruido exactamente, aunque también de ruido, sino de presencia. De esa presencia que tienen las personas que están completamente vivas en todo lo que hacen, que se ríen con todo el cuerpo y que lloran con la misma intensidad y que hacen las preguntas que nadie más hace porque todavía no han aprendido que ciertas preguntas se consideran inapropiadas. Sofía tenía 6 años y era exactamente lo contrario y exactamente lo mismo. Quieta donde Valentina era ruidosa. Observadora donde Valentina era participativa, pero igual de presente, igual de viva, solo que de una manera más interior, más de los ojos grandes mirando el mundo y guardando lo que veía en un lugar que los adultos no siempre podían ver pero que estaba ahí, completamente lleno. Las dos eran lo mejor que Gloria tenía. Las dos eran, si había que ser honesto, lo único que Gloria tenía de manera incondicional. Porque el resto de la vida de Gloria era la vida de alguien que trabaja mucho y que llega a fin de mes y que ha aprendido a encontrar la belleza en las cosas pequeñas porque las grandes no siempre están al alcance y quedarse esperando las grandes mientras las pequeñas pasan es la manera más segura de perderse todo. Gloria llevaba 3 años limpiando el edificio Fortuny, un bloque de apartamentos en el barrio de Chamberí, en Madrid, que tenía esa arquitectura de principios del siglo XX que hace que los edificios parezcan tener carácter propio, con sus molduras y sus techos altos y sus ascensores de rejilla que chirrían de manera específica dependiendo del piso al que van y que los habitantes llevan suficiente tiempo en el edificio para reconocer. Limpiaba los espacios comunes, las escaleras, el portal, el ascensor, el sótano donde estaban los trasteros, y 2 de los apartamentos cuyos propietarios habían contratado el servicio de limpieza del edificio. El apartamento 3B, que pertenecía a una pareja de jubilados que viajaban 3 meses al año y que durante esos 3 meses pedían que alguien ventilara y limpiaba aunque no hubiera nadie porque la humedad en los apartamentos cerrados hace cosas que luego cuestan. Y el apartamento 5A, el ático, que pertenecía a Alejandro Fuentes. Alejandro Fuentes era, en los términos en que el mundo mide estas cosas, un hombre que había llegado lejos. La empresa que había fundado con 27 años y un préstamo que tardó 4 años en devolver se llamaba ahora Fuentes Tecnología y tenía oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa y una facturación que aparecía en los informes anuales con suficientes ceros para que los periódicos económicos lo mencionaran con la regularidad con que mencionan a los que han hecho lo que se supone que hay que hacer en el mundo de los negocios. Era alto,
con ese tipo de presencia física que en los hombres se llama porte y que no tiene que ver exactamente con la altura sino con la manera de ocupar el espacio, esa seguridad incorporada de quien lleva suficiente tiempo siendo el más importante en cualquier sala. No era malo. Gloria lo había determinado en 3 años de limpiar su ático, con esa lectura de los espacios que había desarrollado en años de trabajo y que era tan precisa como cualquier otra forma de conocer a alguien. Sus libros estaban leídos. Los márgenes tenían anotaciones escritas a mano, comentarios breves, preguntas, ese tipo de interacción con el texto que dice que quien lee no solo consume sino que piensa. La cocina estaba limpia de una manera que no era la limpieza del que no usa sino la del que usa y recoge, que son cosas diferentes. Tenía una planta, una sola planta, un ficus en la esquina de la sala que regaba con una regularidad que sorprendía porque los hombres solos y las plantas es una combinación que estadísticamente no suele funcionar. Y tenía fotos. No muchas, pero las que tenía decían algo. Una de una niña, de unos 8 o 9 años, con los ojos de Alejandro y una sonrisa que era la misma sonrisa de las fotos de Alejandro adulto en los artículos de los periódicos, esa sonrisa que tiene algo de reserva incluso cuando es genuina. La niña estaba en lo que parecía una playa, con los pies en el agua y los brazos extendidos y esa postura de felicidad completa que solo tienen los niños que están en el lugar exacto donde quieren estar. Gloria la había mirado muchas veces en 3 años. No con indiscreción, con esa atención de quien limpia los espacios de otros y que aprende a ver lo que hay sin intentar entenderlo más de lo que la imagen da. Una niña con los ojos de Alejandro en una playa. Y ninguna foto más de ella en ningún otro lugar del apartamento. Que era, si uno sabía leer los espacios, una manera de contar una historia que nadie había contado en voz alta. El martes que cambió todo empezó de manera completamente ordinaria. Gloria llegó al edificio Fortuny a las 8:30 de la mañana. Era el primer martes de octubre y hacía ese frío de principios de otoño que todavía no es el frío serio de noviembre pero que ya no es verano. Ese frío intermedio que hace que uno dude entre el abrigo y la chaqueta y que generalmente elige mal. Gloria había elegido la chaqueta y lo estaba pagando. Subió al ático. Alejandro había salido de viaje el lunes. Lo sabía porque Alejandro siempre le dejaba una nota cuando se iba, algo que había empezado a hacer desde el primer año y que Gloria había agradecido aunque nunca se lo hubiera dicho, porque las notas decían cosas como estaré fuera hasta el jueves, por favor riega el ficus el miércoles o hay comida en la nevera que si no se usa se va a estropear. Llévesela si quiere y que eran la manera de Alejandro de hacer las cosas sin hacer un gran asunto de hacerlas. La nota del lunes decía, Berlín hasta el viernes. El ficus necesita agua. Gracias. Gloria entró con la llave. El silencio del apartamento vacío. El olor a madera y a libros que era el olor del ático de siempre. Empezó por la cocina. A los 20 minutos, cuando estaba en el pasillo camino al baño principal, escuchó algo. Un sonido. Del cuarto de la lavadora, que estaba al fondo del pasillo, detrás de la puerta que siempre estaba cerrada. Gloria se detuvo. Escuchó con más atención. No era un sonido de problema. Era un sonido de movimiento. De alguien que estaba ahí. Llamó a la puerta. ¿Hola? Silencio. Luego, con esa voz que tiene el miedo cuando intenta no sonar como miedo. Perdona. Una voz de niño. Gloria abrió la puerta. Adentro, en el suelo del cuarto de la lavadora, sentadas entre la lavadora y la secadora con las rodillas recogidas y los ojos muy abiertos, estaban sus hijas. Valentina y Sofía. Gloria las miró durante un segundo que duró más que los segundos normales. Las dos la miraban con la expresión específica de las personas que han sido descubiertas haciendo algo que saben que no deberían estar haciendo pero que de todas formas no tienen muy claro por qué no deberían. ¿Qué estáis haciendo aquí?, dijo Gloria, con la voz plana de las madres que están procesando algo que no esperaban procesar a las 9 de la mañana de un martes. Vinimos contigo,
dijo Valentina. Os dejé en el colegio. Nos salimos, dijo Valentina. ¿Os salisteis del colegio? Sofía lloraba, dijo Valentina, con esa lógica de los 9 años que tiene su propia coherencia aunque no sea la coherencia del mundo adulto. Y cuando Sofía llora yo no puedo estar en clase pensando en que Sofía llora. Así que nos salimos y te seguimos. Gloria miró a Sofía. Sofía tenía los ojos húmedos todavía de un llanto que debía haber ocurrido antes, en el colegio, antes de que Valentina tomara la decisión ejecutiva de salirse. ¿Por qué lloraba?, preguntó Gloria. Sofía no respondió de inmediato. Valentina respondió por ella, como hacía siempre, con esa función de portavoz que había asumido desde que Sofía era demasiado pequeña para hablar y que seguía ejerciendo aunque Sofía ya pudiera hablar perfectamente bien. Porque hoy en clase tenían que traer una foto de familia y Sofía no tenía, dijo Valentina. Y la señorita preguntó y Sofía dijo que no había traído la foto y la señorita dijo que todos tenían que traer una foto de familia y Sofía se puso a llorar. Gloria miró a Sofía. Sofía la miraba con esos ojos grandes que lo guardaban todo. ¿Por qué no tenías foto?, preguntó Gloria. Porque no sé qué es nuestra familia, dijo Sofía, con esa honestidad de los 6 años que no tiene filtro ni protocolo. La señorita dijo que la foto tenía que ser de toda la familia. Y yo no sé si somos tú y yo y Valentina o si también hay que poner al papá que no está o si la abuela cuenta aunque viva lejos o si... Se le quebró la voz. No con drama. Con esa rotura pequeña y real de los niños que tienen una pregunta que no saben cómo resolver y que les pesa. Gloria se arrodilló en el suelo del cuarto de la lavadora. Las miró a las dos. Y luego abrió los brazos. Las dos vinieron. Se quedaron así un momento, las 3 en el suelo del cuarto de la lavadora del ático de un hombre que estaba en Berlín y que no sabía que en su apartamento había 3 personas que no deberían estar ahí teniendo una conversación que era completamente suya pero que estaba pasando en su espacio de todas formas. Somos nosotras 3, dijo Gloria, con la voz de las cosas que son ciertas. Tú, yo y Valentina. Eso es nuestra familia. No importa lo que el resto del mundo llame familia. Lo que somos nosotras 3 es suficiente para ser una familia completa. ¿Y el papá?, preguntó Sofía. El papá, dijo Gloria, con esa honestidad medida de las madres que saben que ciertas respuestas tienen que ser verdad aunque sean difíciles, es el papá. Pero nuestra familia somos nosotras 3. Y eso no es menos que ninguna otra familia. Es simplemente la nuestra. Sofía pensó en eso, con esa concentración suya de 6 años. ¿Y somos una buena familia?, preguntó. Gloria las apretó un poco más. Somos la mejor familia que conozco, dijo. Lo que Gloria no sabía era que al otro lado de la pared del cuarto de la lavadora, en el dormitorio principal del ático, Alejandro Fuentes estaba completamente quieto. No estaba en Berlín. Había vuelto el lunes por la noche, antes de lo previsto, porque la reunión había terminado antes y porque había aprendido que volver tarde a Madrid un lunes cuando podía volver temprano era un tipo de masoquismo que ya no se podía permitir aunque no supiera exactamente a qué volvía con más ganas. Había llegado a las 11 de la noche. Había dejado la maleta sin deshacer. Había dormido. Y el martes por la mañana, cuando escuchó la puerta del ático abrirse a las 8:30, había supuesto que era Gloria con la limpieza y no había salido porque había aprendido en 3 años que Gloria limpiaba mejor cuando él no estaba en medio, que era una de las cosas que había aprendido sobre Gloria sin que Gloria supiera que las había aprendido. Estaba en el dormitorio cuando escuchó las voces. No solo la voz de Gloria, las otras, las voces pequeñas. Y se había quedado quieto porque algo le dijo que lo que estaba escuchando no era para él exactamente, pero que tampoco podía dejar de escuchar. Escuchó a Valentina explicar lo de salirse del colegio. Escuchó a Sofía decir que no sabía que era su familia.
Escuchó a Gloria arrodillarse en el suelo y decir somos nosotras tres con esa voz que era la voz de las cosas que son ciertas. Escuchó a Sofía preguntar si eran una buena familia. Escuchó a Gloria decir que eran la mejor familia que conocía. Y Alejandro Fuentes, 42 años, empresa en 3 países, hombre que creía que lo había visto todo, se sentó en el borde de la cama de su dormitorio en silencio y miró la foto de la niña en la playa que tenía en la mesita de noche, la que no estaba en ningún otro lugar del apartamento, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que se parecía a la vergüenza. No de Gloria, de sí mismo, de los años en que había estado tan ocupado construyendo cosas que no había prestado suficiente atención a las cosas que ya estaban construidas. De la distancia que había puesto entre él y su hija, que se llamaba Claudia y que vivía con su madre en Sevilla y que tenía los ojos de Alejandro y la sonrisa de Alejandro y que aparecía en el apartamento 4 semanas al año y que en esas 4 semanas Alejandro siempre tenía la sensación de que estaba corriendo para recuperar algo que no se recupera corriendo. De todo eso, se quedó en el borde de la cama durante un rato que no midió, escuchando el sonido de las 3 al otro lado de la pared. La voz de Gloria que hablaba con sus hijas de una manera que Alejandro reconoció como la manera en que se habla con las personas que importan de verdad, sin protocolo, sin la distancia que uno pone cuando no sabe cómo estar completamente presente. Y luego escuchó algo más, algo que lo dejó completamente inmóvil. Gloria había sacado a las niñas del cuarto de la lavadora. Eso lo supo Alejandro por el sonido de los pasos en el pasillo. Luego el sonido de la sala. Voces. El sonido específico de las niñas instalándose en un espacio, que es diferente al sonido de los adultos instalándose porque los niños reorganizan el espacio a su imagen y semejanza de una manera que los adultos han aprendido a no hacer. Alejandro se acercó despacio a la puerta del dormitorio. La entreabrió. No para mirar exactamente, para escuchar mejor. Lo que escuchó fue a Gloria hablando con las niñas mientras limpiaba. No la conversación de alguien que está gestionando a sus hijos mientras trabaja, que es la conversación funcional de los adultos que hacen varias cosas a la vez. Era otra cosa. Era la conversación de alguien que está completamente presente con sus hijas aunque también esté trabajando. Que responde las preguntas de verdad. Que se ríe de las cosas que son genuinamente graciosas. Que toma en serio las preguntas que un adulto desatento ignoraría porque parecen pequeñas y que no son pequeñas. Valentina preguntó por qué los techos del ático eran tan altos. Gloria le explicó la arquitectura del siglo XX con palabras de 9 años que eran también palabras precisas, que no simplificaban hasta el punto de ser incorrectas. Sofía preguntó si el señor que vivía ahí era bueno. Y Gloria se detuvo un momento antes de responder, que era esa pausa que tienen las personas honestas cuando la respuesta verdadera requiere más de un segundo. Creo que sí, dijo Gloria. Creo que es buena persona aunque a veces esté demasiado lejos de las cosas que importan. Alejandro, al otro lado de la puerta entreabierta, recibió eso. Lo recibió de la manera en que se reciben las cosas que son verdad dichas sin la intención de herir, que es la manera más honesta y a veces la más difícil de recibir. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sofía. Porque los espacios donde vive la gente cuentan cosas, dijo Gloria. Y este espacio dice que hay alguien que piensa, que cuida las cosas que tiene una foto de su hija en la mesita de noche que no está en ningún otro lugar del apartamento. Silencio breve. ¿Por qué solo en la mesita?, preguntó Valentina. Porque la mesita es lo primero que uno ve cuando se despierta y lo último que ve antes de dormir, dijo Gloria. Y si pones algo solo ahí, significa que es lo que quieres que sea lo primero y lo último, aunque no puedas tenerlo cerca. Alejandro cerró los ojos, en el borde de la puerta entreabierta, con la mano en el pomo, y pensó en Claudia,
En los ojos de Claudia y en la sonrisa de Claudia y en la foto en la mesita que era lo primero que veía cada mañana y lo último que veía cada noche y en lo mucho que eso costaba cuando los kilómetros entre Madrid y Sevilla se multiplicaban por los meses entre visita y visita. Pensó en lo que había dicho Gloria sin saber que él escuchaba. Demasiado lejos de las cosas que importan. Pensó en cuánto tiempo llevaba demasiado lejos de las cosas que importaban y en si había un punto a partir del cual la distancia se vuelve permanente o si siempre había manera de acortarla si uno se movía hacia ella. A las 11 de la mañana, Alejandro tomó una decisión. Abrió la puerta del dormitorio. Caminó por el pasillo. Entró a la sala. Gloria estaba pasando el paño por la estantería con la espalda hacia él. Valentina estaba en el sofá con un libro que había sacado de la estantería sin permiso, pero con el cuidado de quien sabe que las cosas de los demás se tratan con respeto. Sofía estaba en el suelo mirando el ficus con esa concentración suya, como si el ficus tuviera algo que decir si uno lo miraba el tiempo suficiente. Fue Sofía quien lo vio primero. Levantó los ojos del ficus. Lo miró, y en lugar del susto que Alejandro esperaba, Sofía lo miró con esa calma evaluadora de los niños que han decidido de antemano que el mundo generalmente es manejable. «Hola», dijo Sofía. Gloria se giró, y en su cara pasaron en un segundo todas las cosas que uno esperaría que pasaran. Sorpresa, alarma, la rápida evaluación de la situación y de sus consecuencias posibles. Y luego, porque Gloria era del tipo de persona que procesa rápido y que una vez procesado algo lo enfrenta directamente, una expresión que era simplemente la de alguien que está lista para lo que venga. «Señor Fuentes», dijo, «no sabía que había vuelto». «Volví anoche», dijo Alejandro. «Lo siento, debí haber avisado». Una pausa breve. «Son mis hijas», dijo Gloria, con la claridad de quien no pide disculpas por lo que es pero que tampoco huye de la situación. «Sé que no deberían estar aquí. No volverá a pasar». Alejandro la miró. Luego miró a Valentina, que había bajado el libro y que lo observaba con esa atención de los 9 años que no finge discreción. Luego miró a Sofía, que seguía mirándolo con la misma calma evaluadora del principio. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Sofía. «Sofía», dijo Sofía. «¿Y tú?», le preguntó a Valentina. «Valentina», dijo Valentina. Y luego, porque Valentina era Valentina, «¿Usted es el señor que vive aquí?». «Soy el señor que vive aquí», confirmó Alejandro. «¿Es bueno?», preguntó Valentina. Gloria cerró los ojos un segundo. Alejandro miró a Valentina. «Intento serlo», dijo. «No siempre lo consigo». Valentina lo evaluó con seriedad. «Mi madre dice que intentar es lo importante», dijo. «Que el que lo consigue siempre es el que no dejó de intentar». Alejandro miró a Gloria. Gloria miraba a su hija con esa expresión de las madres que se sorprenden de lo que han creado aunque no debieran sorprenderse porque han estado ahí todo el tiempo. «Tu madre tiene razón», dijo Alejandro. Y se fue a la cocina a hacer café. Hizo café para 3. No preguntó si Gloria quería. Lo hizo porque había 3 personas en su apartamento a las 11 de la mañana y hacer café era lo correcto y lo natural y porque Alejandro era del tipo de persona que cuando no sabe exactamente qué hacer hace cosas concretas mientras lo descubre. Cuando volvió a la sala con las 3 tazas, Gloria lo miró con una expresión que era difícil de descifrar del todo. «No tenía que hacer eso», dijo. «Lo sé», dijo Alejandro. «Pero quería». Gloria tomó la taza. Las niñas miraban el café con el interés específico de los niños que no toman café pero que están valorando si esta es la ocasión de pedirlo. «Vosotras no», dijo Gloria, sin mirarlas. Valentina y Sofía asintieron con la resignación de quienes conocen bien ese tono. Alejandro se sentó en el sillón. Gloria en el sofá, que era el único otro sitio para sentarse en ese rincón de la sala donde habían quedado. Y durante un momento ninguno dijo nada.
Era un silencio que podría haber sido incómodo pero que no lo fue exactamente, que era extraño dado lo inusual de la situación pero que tampoco era inexplicable si uno pensaba en que hay personas que desde el principio comparten el silencio de una manera que dice que el silencio entre ellas no es ausencia de conversación sino simplemente otro tipo de conversación. «¿Lo escuchó?», dijo Gloria finalmente. No era una pregunta. Alejandro la miró. «Sí», dijo. «¿Todo?» «Suficiente». Gloria asintió. No se disculpó. No porque no fuera su naturaleza disculparse cuando era necesario, sino porque lo que había dicho era verdad y disculparse por la verdad le parecía deshonesto. «La foto de la mesita», dijo Alejandro. Gloria lo miró. «Mi hija», dijo él. «Se llama Claudia. Vive en Sevilla con su madre». Una pausa. «Tiene 9 años». Gloria asintió. No dijo lo siento ni nada de eso. Solo asintió, que era la manera correcta de recibir esa información. Como un hecho que se registra sin convertirlo en más de lo que es. «¿La ves seguido?», preguntó Sofía, que llevaba escuchando la conversación con esa atención suya de quien no pierde nada. Alejandro la miró. «Menos de lo que debería», dijo. Sofía procesó eso. «¿Por qué?». «Sofía», dijo Gloria. «Está bien», dijo Alejandro. Y lo decía en serio. Había algo en la pregunta directa de esta niña de 6 años que era más fácil de recibir que la misma pregunta de un adulto. Porque a veces los adultos nos convencemos de que el trabajo es urgente y que lo demás puede esperar. Y luego pasa el tiempo y resulta que lo que puede esperar no puede esperar tanto como creíamos. Sofía lo miró. «Eso está mal», dijo. «Sí», dijo Alejandro. «Está mal. ¿Y lo va a arreglar?». Alejandro miró a esta niña de 6 años que le hacía la pregunta más directa que le habían hecho en mucho tiempo. «Lo estoy intentando», dijo. Sofía asintió. Como si eso fuera suficiente. Como si el intento fuera lo que contaba, que era exactamente lo que su madre le había dicho antes y que ella había absorbido con esa facilidad de los niños que aprenden las cosas importantes de los adultos que tienen cerca sin que nadie les diga que las están aprendiendo. A las 12:30, Gloria les dijo a las niñas que tenían que irse, que había llamado al colegio y que había explicado que habían tenido un problema familiar y que las niñas volvían por la tarde y que sí, que entendía que había procedimientos y que sí, que lo hablaríamos. Valentina y Sofía recogieron sin protestar, que era una señal de que el tono de Gloria era de los que no admitían negociación. En la puerta, Sofía se paró. Se giró hacia Alejandro. «El ficus necesita más agua», dijo. «Lo miré y la tierra está muy seca». Alejandro la miró. «Lo regaré hoy», dijo. Sofía asintió. Y salió. Valentina salió detrás de ella sin decir nada, pero mirando a Alejandro con una expresión que era evaluación y algo más. Y Gloria fue la última. Se detuvo en la puerta. «Siento lo de esta mañana», dijo. «No volverá a pasar». «Gloria», dijo Alejandro. Ella lo miró. «No lo sienta», dijo. «Ha sido el martes más interesante que he tenido en mucho tiempo». Gloria lo miró durante un segundo. Y luego, casi sin quererlo, sonrió. Y salió. Y Alejandro se quedó en la puerta del ático escuchando el sonido del ascensor de rejilla bajando con ese chirrido específico del 3er piso. Y fue a regar el ficus, que efectivamente tenía la tierra muy seca. Y pensó que hacía mucho que nadie le decía las cosas que necesitaban decirse con esa directa ni simple y sin malicia. Y que quizás eso era lo que había estado faltando. No en el apartamento, en la vida. La semana que siguió al martes fue una de esas semanas que pasan despacio porque uno tiene demasiado en la cabeza para dejar que el tiempo fluya a su ritmo normal. Alejandro lo notó el miércoles por la mañana, cuando se sentó a desayunar y miró el ficus regado y pensó en Sofía diciéndole que la tierra estaba seca con esa autoridad tranquila de los 6 años que no distingue entre lo importante y lo urgente porque para los 6 años todo lo que es verdad es igualmente importante.
Lo notó el jueves, cuando estaba en una reunión en la empresa y alguien dijo algo sobre prioridades y Alejandro pensó en lo que había dicho a Sofía. A veces los adultos nos convencemos de que el trabajo es urgente y que lo demás puede esperar. Y luego se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta y que lo había dicho porque lo creía y que creerlo y seguir haciendo lo mismo era una contradicción que llevaba años sosteniendo sin examinarla. Lo notó el viernes, cuando llamó a Claudia. No el sábado como era su costumbre. El viernes. Sin razón especial. Solo porque quería escuchar su voz y porque había aprendido, en el martes del cuarto de la lavadora, que esperar al momento correcto para hacer las cosas que importan es la manera más elegante de no hacerlas nunca. Claudia contestó con sorpresa. «Papá, es viernes». «Lo sé», dijo Alejandro. «¿Puedo llamarte un viernes?» Una pausa breve de los 9 años que procesan. «Sí», dijo Claudia. «Es que es raro». «Voy a llamarte más», dijo Alejandro. «Los viernes también. Y los miércoles si quiero. ¿Te parece bien?» Otra pausa. «Sí», dijo Claudia. Y en ese sí había algo que Alejandro reconoció porque era exactamente lo que esperaba encontrar y que le dolió encontrar de todas formas, que era el sí de alguien que quiere algo desde hace tiempo y que no se había permitido esperarlo demasiado para no decepcionarse. Hablaron 40 minutos. De cosas que Claudia consideraba importantes, que eran una mezcla de la profesora de música que no le gustaba y una amiga que se había peleado con otra amiga y un perro que había visto en el parque y que quería que fuera suyo aunque su madre decía que los perros eran mucho trabajo. Alejandro escuchó todo, con la atención que merecía, sin mirar el teléfono de trabajo ni el correo ni nada que no fuera esa conversación. Cuando colgaron, Alejandro se quedó un momento con el teléfono en la mano y pensó que 40 minutos con su hija era más de lo que había tenido en las últimas 3 semanas juntas. Y que eso no estaba bien. Y que tenía que cambiar. El martes siguiente, Gloria llegó al ático a las 8:30. Sola, con el cubo y los materiales de siempre y esa manera suya de entrar a los espacios que era eficiente y respetuosa al mismo tiempo. Sin ruido innecesario, sin ocupar más espacio del que necesitaba. Alejandro estaba en la cocina. Gloria se detuvo en la puerta. Lo miró. «Volví a no avisar», dijo Alejandro. «Lo siento. No tiene que avisarme», dijo Gloria. «Es su casa». «Aún así», dijo Alejandro. «¿Café?» Gloria lo miró durante un segundo. En ese segundo estaba todo lo que había pasado el martes anterior y la manera en que había procesado ese martes durante la semana y la pregunta de qué significaba que el dueño del ático que limpiaba le ofreciera café por segunda semana consecutiva como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias», dijo, y dejó el cubo en el pasillo y entró a la cocina. Se sentaron en la barra. El café entre los dos. La mañana de octubre entrando por la ventana de la cocina que daba al patio interior y que a esa hora tenía esa luz específica de los interiores madrileños que no es directa pero que es generosa. «¿Cómo están las niñas?», preguntó Alejandro. «Bien», dijo Gloria. El colegio las recibió sin demasiado drama. Valentina explicó su versión de los hechos con tal convicción que la directora terminó casi disculpándose con ella. Alejandro sonrió. «Lo creo», dijo. «Valentina tiene esa calidad». Gloria lo miró. «¿Las conoció en 20 minutos y ya las tiene clasificadas?» «No es clasificarlas», dijo Alejandro. «Es que son muy ellas mismas. Eso se nota rápido». Gloria tomó el café. «¿Tiene hijos aparte de Claudia?», preguntó. Alejandro la miró. No con sorpresa de que supiera el nombre, con algo más parecido a la conciencia de que las conversaciones del martes anterior habían establecido una base que hacía que esta conversación fuera diferente a cualquier otra que hubieran tenido en 3 años de ático limpio y notas en la puerta. «Solo Claudia», dijo. «¿Y las niñas tienen padre?» «Tienen biología», dijo Gloria.
con la calma de quien ha procesado algo durante mucho tiempo y que ha llegado a un lugar con ello que no es amargura ni resignación, sino simplemente la aceptación de los hechos. Pero no está. ¿Desde cuándo? Sofía tiene 6 años, dijo Gloria. Desde antes de que naciera Sofía. Alejandro asintió. No dijo lo siento porque Gloria no había dicho eso como algo que necesitara condolencias. Lo había dicho como un hecho. Y los hechos no necesitan condolencias, solo reconocimiento. ¿Cómo lo maneja?, preguntó. Gloria lo miró. Un día a la vez, dijo, que es la única manera de manejar las cosas que no tienen solución rápida. Una pausa. Y con las niñas. Las niñas hacen que cualquier día sea manejable porque las niñas no te dejan tiempo para no manejarlo. Alejandro pensó en eso. ¿Las echa de menos cuando trabaja? Siempre, dijo Gloria. Pero trabajar es lo que hace posible que estén bien. Así que el echar de menos y el trabajar son la misma cosa desde hace 6 años. Alejandro la miró. Y pensó en lo que había dicho Gloria el martes anterior sin saber que él escuchaba. Hay personas que están demasiado lejos de las cosas que importan. Y pensó que Gloria no estaba nunca demasiado lejos de las cosas que importaban aunque su trabajo la separara físicamente de ellas, que la distancia no era solo kilómetros sino también atención y presencia y el peso que uno le da a las cosas. Llamé a Claudia el viernes, dijo. Gloria lo miró. Sí, 40 minutos, dijo. Hablamos de la profesora de música y de un perro que quiere y que su madre no le deja tener. Una pausa. ¿Y?, preguntó Gloria. Y fue el mejor viernes que he tenido en meses, dijo Alejandro. Con esa honestidad que le salía en esta cocina con esta mujer de una manera que no le salía en muchos otros sitios. Lo cual dice algo sobre cómo había estado pasando los viernes. Gloria tomó el café. ¿Va a seguir haciéndolo? Los viernes y los miércoles, dijo Alejandro. Y los días que quiera sin esperar a que sea el día correcto. Gloria asintió. Bien, dijo. Solo eso. Sin elaboración. Sin el cumplido de cortesía que uno añade cuando quiere sonar alentador. Solo bien, que era la palabra correcta y que en Gloria significaba exactamente lo que decía. Las semanas que siguieron construyeron algo. No de manera anunciada. No con conversaciones grandes sobre lo que estaba pasando. De la manera en que se construyen las cosas que duran, que es con materiales pequeños puestos uno encima del otro con paciencia y sin apresurarse. Los martes, Alejandro estaba en el ático. No siempre en la cocina cuando Gloria llegaba. A veces en el estudio trabajando. A veces saliendo cuando ella entraba. Pero presente, que era diferente a las semanas anteriores en que el ático había sido un espacio que Gloria limpiaba sin que nadie la viera hacerlo. Hablaban, poco al principio, más con el tiempo, de las cosas que se hablan cuando dos personas están aprendiendo el ritmo de hablar entre sí, que al principio son las cosas de la superficie y que poco a poco se van haciendo las de debajo de la superficie sin que nadie decida explícitamente que es el momento de ir más hondo. Gloria le contó que había estudiado diseño gráfico. No terminado, que había sido una de esas cosas que la vida interrumpió en un momento que parecía temporal y que resultó ser permanente. Pero que sabía, que de vez en cuando hacía cosas, logos para los negocios del barrio, cartelería para eventos de la asociación de vecinos, esas cosas pequeñas que no pagaban pero que mantenían algo vivo que de otra manera se habría dormido. Alejandro le contó que su empresa necesitaba una nueva identidad visual, que llevaban un año con un diseñador que hacía las cosas técnicamente correctas pero que no tenía el algo que hace que las cosas técnicamente correctas también sean emocionalmente verdaderas. Gloria lo miró. No me está pidiendo que lo haga yo. No, dijo Alejandro. Le estoy contando un problema, que es diferente. Una pausa. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Porque me parece que usted lo entendería, dijo Alejandro. Lo de emocionalmente verdadero. No todo el mundo lo entiende.
Gloria lo miró durante un momento. Y luego dijo, con esa honestidad suya de siempre: lo entiendo porque es lo que me falta a mí. Lo emocionalmente verdadero en el trabajo. Lo que hago paga las cosas que hay que pagar. Pero no es lo que elegiría si pudiera elegir. ¿Qué elegiría? Gloria pensó en la pregunta con seriedad. Diseño, dijo. De las cosas pequeñas. Libros. Carteles. Las cosas que la gente toca y mira y que si están bien hechas le dan algo sin que sepa exactamente qué le están dando. Alejandro la miró. No dijo nada de inmediato. Lo guardó. Un martes de noviembre, las niñas volvieron. No porque se hubieran escapado del colegio esta vez, sino porque era día festivo y porque Gloria había tenido que venir igualmente porque el edificio no festejaba los festivos y porque no había nadie con quien dejarlas. Llegaron con Gloria, lo cual era diferente a la vez anterior en que habían llegado por su cuenta, y desde el principio fue una situación diferente. Más directa. Menos de gestión de crisis. Alejandro les abrió la puerta. Las miró. Las dos lo miraron. Buenos días, dijo Alejandro. Buenos días, dijo Valentina. ¿Riega usted el ficus? Todas las semanas, dijo Alejandro. El martes. Valentina asintió como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Sofía entró al apartamento con esa calma suya y fue directamente al ficus y lo miró con la misma concentración de la vez anterior. Está mejor, dijo. La tierra tiene humedad. Me lo dijiste tú, dijo Alejandro. Sofía lo miró. ¿Lo hace porque yo lo dije? Lo hago porque tenías razón, dijo Alejandro. Sofía procesó esa distinción. Era una distinción importante y Sofía, que tenía 6 años pero que prestaba atención a las cosas importantes, lo notó. Bien, dijo. Esa mañana fue diferente a la del primer martes. Gloria limpiaba y las niñas estaban en la sala, y Alejandro, en lugar de irse al estudio o salir a hacer recados como quizás habría sido lo más cómodo, se quedó. Se sentó en el sillón con un libro. O con la apariencia de un libro porque en realidad estaba escuchando más de lo que leía, que era algo que las personas que tienen mucho tiempo de vida a solas aprenden a hacer con naturalidad. Valentina encontró los libros de arquitectura en la estantería. Los que tenían fotografías. Los sacó sin permiso pero con cuidado, que era el mismo equilibrio de la vez anterior, y los abrió en el suelo con esa manera de los niños de instalarse en el espacio de los libros como si fuera un espacio propio. ¿Estos edificios los construyó usted?, preguntó Valentina. No, dijo Alejandro. Yo hago tecnología, no edificios. Pero los edificios me gustan. ¿Por qué tiene tantos libros de cosas que no hace? Porque me interesa entender cómo se construyen las cosas, dijo Alejandro. Aunque no las construya yo. Valentina consideró eso. Mi madre dice que entender cómo funciona el mundo aunque uno no pueda cambiarlo es lo segundo más importante, dijo. ¿Y cuál es lo primero? Querer a las personas correctas, dijo Valentina, con la naturalidad de quien repite algo que ha escuchado muchas veces y que ha decidido que es verdad. Alejandro miró a Gloria al fondo del pasillo. Gloria no había escuchado la conversación o si la había escuchado no lo mostró. Tu madre es sabia, dijo Alejandro. Lo sé, dijo Valentina. Y luego, con esa transición abrupta de los 9 años que van de lo profundo a lo concreto sin parar. ¿Puedo dibujar uno de estos edificios? ¿Tienes con qué? Valentina miró a su alrededor. Alejandro fue al estudio y volvió con papel y lápices. Valentina los tomó con la seriedad de quien recibe herramientas de trabajo, y se puso a dibujar. Sofía se acercó a ver, y luego Sofía también dibujó, y Alejandro volvió a su sillón con el libro que no leía y los miró dibujar durante un rato que fue largo y que ninguno midió porque cuando algo está bien no hace falta medirlo. A las 12, Gloria apareció en la sala. Miró las niñas dibujando. Miró los lápices. Miró a Alejandro.
Lo siento, dijo. Les dije que no tocaran nada. Me los pidió Valentina, dijo Alejandro. Y yo los di. No hay nada que sentir. Gloria miró los dibujos. Se acercó. Sofía le mostró el suyo, que era una torre de formas que no correspondía exactamente a ningún edificio del libro, pero que tenía algo, una proporción, una intención, que era más de lo que uno esperaría de 6 años. Valentina le mostró el suyo, que era más fiel a la fotografía original, pero que había añadido personas en las ventanas, figuras pequeñas mirando hacia afuera, que cambiaban completamente el sentido de la imagen. Gloria los miró, y luego miró a Alejandro. Y Alejandro vio en su cara algo que no le había visto en 3 años de ático limpio y notas en la puerta y cafés del martes. Algo que era orgullo, pero del tipo genuino, del que no necesita que nadie más lo vea para existir. Son buenas, dijo Alejandro. Las dos, pero de maneras diferentes. Gloria asintió. Valentina ve lo que hay, dijo. Y Sofía ve lo que podría haber. Alejandro la miró. ¿Se lo dijiste tú? No, dijo Gloria. Lo deduje ahora mirando los dibujos. ¿Y tú qué ves? Preguntó Alejandro. Gloria lo miró. Depende del día, dijo. Algunos días veo lo que hay. Otros días veo lo que podría haber. Una pausa. Los mejores días veo las dos cosas al mismo tiempo. Alejandro la miró durante un momento. ¿Y hoy? Gloria miró las niñas. Miró el apartamento. Miró a Alejandro. Hoy es de los dos, dijo. Y fue a la cocina a seguir con el trabajo. Fue Valentina quien lo complicó todo. O lo simplificó, que a veces son la misma cosa. Era el tercer martes de noviembre. Las niñas habían vuelto porque era tarde de reunión de padres en el colegio y Gloria no podía dejarlas en casa solas porque Sofía tenía pesadillas cuando se quedaba sola y Valentina se había comprometido a no dejarla sola mientras tuviera pesadillas. Compromiso que había hecho de manera formal y solemne con un apretón de manos que Sofía había sellado con total seriedad. Estaban las 4 en la sala. Gloria doblaba la ropa de la lavadora, que era parte de lo que hacía en el ático, y las niñas dibujaban, que se había convertido en su actividad por defecto cuando estaban ahí porque los lápices y el papel seguían en el mismo cajón donde Alejandro los había puesto el primer día. Alejandro trabajaba en el ordenador, o intentaba trabajar, que era diferente porque el ordenador estaba abierto y los documentos estaban ahí, pero la atención no estaba completamente en los documentos. Valentina levantó la vista de su dibujo. Lo miró, con esa mirada suya de los 9 años que evalúa sin pretender que no evalúa. Señor Fuentes, dijo. Alejandro levantó la vista. ¿Cuándo viene Claudia? La pregunta llegó a Alejandro de una manera que no esperaba. No porque fuera indiscreta, sino porque era la pregunta correcta en el momento correcto, y eso a veces es más chocante que la pregunta incorrecta. En Navidad, dijo Alejandro. Viene 2 semanas en Navidad. ¿Y hasta entonces no la ve? La llamo, dijo Alejandro. Hablamos por videollamada. Valentina procesó eso. Pero no es lo mismo, dijo. No, confirmó Alejandro. No es lo mismo. Valentina volvió al dibujo. Pero a los 2 minutos levantó la vista de nuevo. ¿Por qué no va usted a verla? Gloria levantó la vista de la ropa. Miró a su hija. Luego miró a Alejandro. Valentina, dijo Gloria. Es una pregunta, dijo Valentina, con la justicia de los 9 años. Las preguntas no hacen daño. Algunas incomodan, dijo Gloria. Incomodar no es lo mismo que hacer daño, dijo Valentina. Alejandro miró a esta niña de 9 años que acababa de hacer una distinción filosófica que muchos adultos no harían. Tiene razón, dijo Alejandro, a Gloria. No hace daño. Miró a Valentina. ¿Por qué no voy? Repitió la pregunta como si la estuviera pensando por primera vez, aunque llevaba tiempo siendo una pregunta que tenía y a la que no había dado respuesta suficientemente buena.
porque me convenzo de que el trabajo no puede esperar, que hay reuniones, que hay compromisos, una pausa, que ya iré en Navidad. Pero Navidad es lejos, dijo Valentina. Sí, y ella te echa de menos ahora. Alejandro la miró. ¿Cómo sabes tú eso? Porque yo echaría de menos a mi madre ahora, dijo Valentina, con la lógica aplastante de alguien que ha encontrado la respuesta más simple. Y Claudia tiene 9 años como yo. Así que echa de menos igual que yo. El silencio que siguió era del tipo que tiene peso. Gloria miraba a su hija. Luego miraba a Alejandro. Y en su cara había algo que era imposible de no leer si uno prestaba atención, que era la expresión de alguien que quiere decir algo y que ha decidido que no es su lugar decirlo y que al mismo tiempo su hija lo ha dicho y que eso tiene sus propias consecuencias. Alejandro miró el ordenador. Miró el calendario en la esquina de la pantalla. El próximo fin de semana, dijo, casi para sí mismo. Podría ir el próximo fin de semana. Valentina asintió con la satisfacción de quien ha resuelto un problema que parecía complicado y que resultó ser sencillo. Bien, dijo, y volvió al dibujo. El jueves siguiente, Alejandro fue a Sevilla. No con plan elaborado. No con las 2 semanas de antelación con que normalmente coordinaba las visitas a Claudia para cuadrar agendas y confirmar horarios y hacer todo ese proceso que hacía que las visitas parecieran proyectos en lugar de lo que deberían ser. Llamó a su exmujer el miércoles por la tarde. Mañana voy, dijo. Elena, que llevaba 5 años siendo su exmujer con esa calidad de expareja que mantiene la cordialidad por el bien de la hija pero que no ha olvidado las razones por las que ya no es pareja, se quedó en silencio un momento. ¿Mañana? Dijo. Mañana, confirmó Alejandro. Si no es buen momento dímelo y busco otro fin de semana. Pero si puede ser mañana, me gustaría. Otra pausa. Claudia estará encantada, dijo Elena. Y en su voz había algo que no era exactamente sorpresa pero que se le parecía, como alguien que esperaba algo desde hace tiempo y que cuando llega no sabe del todo cómo recibirlo. ¿Tú? Preguntó Alejandro. Yo también, dijo Elena, después de un momento. Me alegra que vayas. Alejandro cogió el tren el jueves por la mañana. Llegó a Sevilla a las 11. Claudia lo esperaba en el andén con su madre, con esos ojos de Alejandro y esa sonrisa con reserva y los brazos ya extendidos desde que lo vio aparecer por el pasillo del tren, sin esperar a que llegara, con esa impaciencia de los 9 años que no sabe fingir que no quiere lo que quiere. Alejandro la abrazó, y no dijo nada durante un momento porque no había nada que decir que fuera más elocuente que ese abrazo. Papá, dijo Claudia, con la voz amortiguada contra su hombro. Hola, mi vida, dijo Alejandro. Y pensó en Valentina diciendo ella te echa de menos ahora con esa lógica de los 9 años que no tiene tiempo para las complicaciones que los adultos inventan para no hacer lo que saben que tienen que hacer. Pasó el fin de semana en Sevilla. No en un hotel. En casa de Elena, que tenía un cuarto de invitados y que lo había ofrecido con esa generosidad práctica de las personas que han aprendido a separar lo que fue de lo que es y a ser razonables con lo que es porque hay una niña de por medio que necesita que los adultos sean razonables. Fueron al parque, al mercado, a un restaurante que Claudia eligió porque tenían los mejores churros según ella, aunque el criterio de evaluación no quedó del todo claro. Hablaron de cosas pequeñas, de cosas grandes, de la profesora de música y del perro del parque y de las matemáticas que a Claudia no le gustaban y que a Alejandro tampoco le habían gustado de niño y que eso les daba una base de solidaridad que Claudia aprovechó para proponer que si a los dos no les gustaban las matemáticas quizás no era tan importante que ella las aprendiera. Alejandro le explicó por qué eso no funcionaba así. Claudia lo escuchó con la misma expresión de quien escucha pero no está del todo convencida. El domingo por la noche, cuando Alejandro estaba haciendo la maleta para el tren del lunes, Claudia apareció en la puerta del cuarto de invitados. Se quedó en el umbral. La miró. Papá, dime,
¿Vas a volver pronto? Alejandro la miró. ¿Cuánto es pronto para ti? Claudia pensó. Antes de Navidad, dijo. No quiero esperar hasta Navidad. Alejandro la miró durante un momento. Pensó en el calendario, en las reuniones, en los compromisos, en todo lo que siempre había sido la razón de que las visitas fueran cuando podían ser y no cuando deberían ser. Antes de Navidad, dijo, te lo prometo. Claudia asintió, y se fue a su cuarto. Y Alejandro terminó de hacer la maleta pensando en que había tardado 42 años y la pregunta directa de una niña de 9 años que no era su hija para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. El martes siguiente, Alejandro le contó a Gloria que había ido a Sevilla. No de manera elaborada. Lo mencionó mientras tomaban el café de la mañana como si fuera una cosa más de la semana, que en cierta manera lo era aunque también fuera mucho más que eso. Gloria lo miró. ¿Cómo estuvo Claudia? Bien, dijo Alejandro. Muy bien. Una pausa. Me dijo que no quería esperar hasta Navidad para volver a verme. Y le prometí que iba antes de Navidad. Gloria asintió. ¿Fue Valentina? Preguntó. Alejandro la miró. ¿Fue Valentina lo que? Preguntó, aunque sabía a qué se refería. Lo que hizo que fuera, dijo Gloria. Sin rodeos. Como siempre. Alejandro pensó en la respuesta honesta. Valentina preguntó algo que yo ya sabía, dijo. La pregunta no me enseñó nada que no supiera. Solo me quitó la excusa de seguir sin hacerlo. Gloria lo miró durante un momento. Las niñas hacen eso, dijo. Quitan las excusas. No porque sean más sabias, sino porque todavía no saben que las excusas existen como categoría. Alejandro la miró. ¿Y cuándo aprenden? Cuando los adultos se las enseñamos, dijo Gloria. Sin querer, generalmente. Pero se las enseñamos. Alejandro pensó en eso. ¿Valentina ya las tiene? Gloria lo consideró. Algunas, dijo. Las que yo le he enseñado sin darme cuenta. Una pausa. Por eso me alegra que todavía haga preguntas que yo ya no haría. Significa que todavía le quedan más sin aprender. Alejandro la miró con algo en la expresión que llevaba semanas siendo algo sin que ninguno de los dos lo nombrara. Gloria, dijo. Dime. Hay algo que quiero preguntarle, dijo Alejandro. Y quiero que responda lo primero que piense. Sin filtrarlo. Gloria lo miró con esa mirada suya de siempre. Adelante. ¿Cómo estaría si le ofreciera trabajo? Dijo Alejandro. Diseño. En la empresa. No limpieza. Diseño. Con contrato y sueldo y todo lo que eso implica. El silencio que siguió fue de los que tienen contenido propio. Gloria no respondió de inmediato. Alejandro esperó. ¿Por qué? Preguntó Gloria finalmente. Porque necesito a alguien que entienda lo emocionalmente verdadero, dijo Alejandro. Y porque vi cómo miró los dibujos de sus hijas. Y porque lleva 3 años limpiando mi ático y en ese tiempo he aprendido más sobre cómo veo las cosas que en los 10 anteriores. Gloria lo miró. No puedo aceptar eso, dijo. ¿Por qué? Porque no tengo titulación, dijo. Porque dejé la carrera a medias. Porque hay personas con currículum para ese trabajo que yo no tengo. El currículum es el trabajo que ha hecho, dijo Alejandro. Que existe aunque nadie lo haya contratado formalmente. Alejandro, dijo Gloria. Era la primera vez que usaba su nombre. Ambos lo notaron. No me lo ofrezca por lo que pasó estos martes, dijo Gloria. No quiero que sea por eso. No es por eso, dijo Alejandro. Y lo dijo de una manera que era completamente clara. Es por lo que le dije. Porque lo necesito en la empresa. Y porque usted lo necesita aunque todavía no lo sepa. Una pausa. Pero si no quiere, lo entiendo y no volvemos a hablar de esto. Gloria miró el café. Necesito pensarlo, dijo. Tómese el tiempo que necesite.
Y mientras tanto el martes hay café, dijo Alejandro. Gloria lo miró. Y por primera vez desde que Alejandro la conocía, que eran 3 años de ático limpio y notas en la puerta, Gloria se rió. No la sonrisa contenida de antes. Una risa real. De las que salen solas cuando algo es genuinamente gracioso y genuinamente cálido al mismo tiempo. De acuerdo, dijo. Y tomó el café. Esa tarde, de camino a recoger a las niñas del colegio, Gloria pensó en la oferta. No en los términos prácticos todavía. En lo que significaba. En que alguien había visto lo que ella hacía cuando no estaba siendo vista. En que 12 años de trabajo invisible habían dejado una huella que alguien había sabido leer. En Valentina diciendo que lo primero más importante era querer a las personas correctas. Y en que quizás parte de querer a las personas correctas era también aceptar que esas personas te vieran. Recogió a las niñas. Valentina salió corriendo como siempre. Sofía salió despacio como siempre. ¿Cómo estuvo?, preguntó Gloria. El señor Fuentes fue a Sevilla, dijo Valentina. Gloria la miró. ¿Cómo lo sabes tú? Porque yo se lo dije que fuera, dijo Valentina, con la lógica de quien asume responsabilidad por las cosas buenas que genera. Y fue. Así que estuvo bien. Gloria miró a su hija. Y pensó que había criado a alguien que quitaba excusas sin saber que las excusas existían. Y que eso era, quizás, lo mejor que había hecho en su vida. Diciembre llegó a Madrid con esa luz particular que tiene el mes antes de Navidad, que no es la luz de ningún otro momento del año. Es una luz que viene de todas partes al mismo tiempo. De los escaparates encendidos. De las guirnaldas en las calles. De las velas en las ventanas de los edificios que todavía las ponen aunque el mundo haya cambiado todo lo demás. Una luz que hace que la ciudad parezca más amable de lo que es en los otros 11 meses y que uno decide creerle aunque sepa que es temporal porque hay cosas que uno necesita creerle aunque sean temporales. Gloria lo notaba cada año de la misma manera. En el camino al trabajo. En las caras de las personas en el metro que tenían algo diferente en diciembre. Una especie de permiso colectivo para ser un poco más humanas de lo habitual. En las niñas, que desde el 1 de diciembre contaban los días con una energía que hacía que el apartamento de Vallecas, que era pequeño y tenía las ventanas que necesitaban sellarse y el calefactor que hacía ese ruido, pareciera exactamente el lugar correcto para estar. Valentina había hecho un calendario de Adviento con cartulinas de colores. 24 sobrecitos pegados en la pared de la cocina, cada uno con un papel dentro donde había escrito algo. No chocolates, que eran lo que tenían los calendarios de los escaparates y que Valentina había determinado que eran predecibles. Cosas, actividades, momentos. Hoy hacemos palomitas y vemos una película. Hoy llamamos a la abuela. Hoy dibujamos lo que queremos que pase el año que viene. Gloria había encontrado el calendario un domingo por la mañana, cuando las niñas todavía dormían y ella estaba en la cocina con el café, y lo había leído entero con una lentitud que era la lentitud de quien quiere que algo dure más de lo que dura. Había tardado en entender por qué le apretaba el pecho de esa manera. Luego lo había entendido. Porque Valentina había hecho un calendario lleno de cosas que no costaban dinero. Porque a los 9 años, sin que nadie se lo dijera, Valentina había aprendido a hacer la Navidad con lo que había. Igual que Gloria. Y verlo en los sobrecitos de cartulina pegados en la pared de la cocina era como mirarse en un espejo de una manera que no esperaba y que le llegó al lugar donde le llegan las cosas que son completamente verdaderas. Alejandro fue a Sevilla el primer fin de semana de diciembre. Como había prometido. Claudia lo esperaba esta vez sin su madre en el andén, que era diferente a la vez anterior y que decía algo sobre cómo habían cambiado las cosas en las semanas desde la primera visita sorpresa. Las cosas que cambian cuando uno empieza a hacer lo que debería hacer desde antes tardan en encontrar su ritmo, pero cuando lo encuentran tienen una solidez que no tienen las cosas improvisadas.
Pasaron el fin de semana como el anterior, pero con menos tensión de debut. Con la naturalidad que empieza a construirse cuando dos personas que se quieren aprenden a estar juntas de nuevo después de demasiado tiempo estando separadas. El domingo, mientras Claudia empacaba unas cosas en una bolsa con la concentración de alguien que está haciendo una tarea importante, Alejandro habló con Elena. En la cocina, con el café entre los dos. Con esa calidad de las conversaciones entre paredes que han aprendido a hablarse sin el peso de lo que fueron, pero tampoco sin fingir que ese peso no existió. Está mejor, dijo Elena. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste a llamar los viernes, dijo Elena. Y los miércoles. Una pausa. Y desde que fuiste el mes pasado sin avisar con 2 semanas. Alejandro miró el café. Debí haberlo hecho antes. Sí, dijo Elena. Sin adorno. Sin la amabilidad que suaviza la verdad hasta convertirla en otra cosa. Pero lo estás haciendo ahora. Eso también cuenta. Alejandro la miró. ¿Por qué cambió?, preguntó Elena. No te lo pregunto con reproche. Te lo pregunto porque noto que algo cambió y tengo curiosidad. Alejandro pensó en cómo responder eso. Pensó en el martes del cuarto de la lavadora. En las voces al otro lado de la pared. En Sofía preguntando qué era su familia. En Gloria diciendo somos nosotras tres con la voz de las cosas que son ciertas. Pensó en Valentina preguntando por qué no iba a ver a Claudia con esa lógica que quitaba excusas sin saber que las excusas existían. Unas niñas, dijo Alejandro finalmente. Elena lo miró. ¿Niñas? Las hijas de alguien que conozco, dijo Alejandro. 9 y 6 años. Me hicieron preguntas que yo ya sabía y que por alguna razón no me había hecho a mí mismo en mucho tiempo. Elena lo miró durante un momento. ¿Y quién es la alguien que las tiene? Alejandro la miró. Alguien, dijo. Elena sostuvo su mirada. Y luego asintió con esa comprensión específica de las personas que han conocido bien a alguien y que por eso pueden leer entre las líneas de lo que dicen incluso cuando ya no están juntos. Bien, dijo Elena. Solo eso. Y fue a ver cómo iba Claudia con la bolsa. Claudia volvió con Alejandro a Madrid. No para siempre. Solo una semana. Elena lo había propuesto, que también era diferente a antes. Esa generosidad de dejar que Claudia pasara tiempo con su padre fuera del esquema habitual de visitas pactadas, que era la generosidad que solo tienen las personas que han puesto a la hija por encima de la incomodidad que cuesta ponerla. Claudia llegó al ático del edificio Fortuny un lunes por la tarde. Entró y miró el espacio con esa evaluación de los 9 años que ya conocía de Valentina, aunque en Claudia tenía una calidad diferente, más interior, más de quien guarda lo que ve antes de decirlo. Miró el ficus. ¿Lo regás? Todos los martes, dijo Alejandro. Claudia asintió. Está bien. Luego miró la estantería. Buscó algo. Encontró la foto de la playa. La miró. Esa soy yo, dijo. No como pregunta, como confirmación de algo que ya sabía pero que quería decir en voz alta. Eras tú, dijo Alejandro. 8 años. La playa de Cádiz. Me acuerdo, dijo Claudia. Había una gaviota que me robó el helado. Te pusiste a llorar. Me puse a llorar porque era un helado de Stracciatella, dijo Claudia, con la justicia de alguien que considera que la magnitud de la pérdida justificaba la reacción. Las gaviotas no deberían robar helados de Stracciatella. Alejandro se rió. Y Claudia lo miró con esa sonrisa suya con reserva que era la sonrisa de Alejandro en una cara de 9 años. Me alegra que estés aquí, dijo Alejandro. A mí también, dijo Claudia. El martes, Gloria llegó al ático a las 8:30. Como siempre, con el cubo y los materiales y esa manera suya de entrar que era eficiente y respetuosa. Alejandro abrió la puerta. Buenos días, dijo. Hay alguien que quiero que conozcas. Gloria lo miró. Y luego miró detrás de él.
Claudia estaba en el pasillo con el pijama todavía puesto y el pelo sin peinar de la mañana y esa expresión de los niños que acaban de despertarse y que están procesando el mundo con la lentitud específica de antes del desayuno. Los ojos de Alejandro. La sonrisa con reserva. «Hola», dijo Claudia. «Hola», dijo Gloria. «Soy Gloria». «Claudia», dijo Claudia. Y luego, con esa directness que resultó ser hereditaria aunque viniera de un padre que la había desarrollado tarde. ¿Eres la que limpia el apartamento? Soy la que limpia el apartamento, confirmó Gloria. Claudia asintió. Mi padre dice que lo haces muy bien, dijo. Gloria miró a Alejandro. Alejandro miró al techo. El ficus está mejor desde que estás, continuó Claudia, con la autoridad de quien ha evaluado el estado de la planta en las últimas 12 horas y tiene una opinión formada. Antes estaba muy seco. Me lo dijo alguien, dijo Gloria. Y empecé a regarlo mejor. Claudia la miró. ¿Quién? Una niña de 6 años, dijo Gloria. Claudia procesó eso con seriedad. ¿Tiene 6 años y sabe de plantas? Sabe de muchas cosas, dijo Gloria. A las 10:30 de esa mañana ocurrió algo que ninguno de los adultos había planeado y que sin embargo era, en retrospectiva, completamente inevitable. Sonó el telefonillo del edificio. Alejandro fue a abrir. La voz de Valentina en el interfono. Somos Valentina y Sofía. ¿Está mi madre? Alejandro miró a Gloria. Gloria cerró los ojos un segundo. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Hoy no hay cole, dijo Gloria. Reunión de claustro. Se me olvidó decírselo. Miró a Alejandro. Las dejé en el parque con la vecina, pero la vecina tenía que irse a las 10. Súbelas, dijo Alejandro. Alejandro, no es. Gloria, dijo Alejandro. Súbelas. Gloria apretó el botón del telefonillo. A los 3 minutos, el ascensor de rejilla llegó con ese chirrido específico del tercer piso y las puertas se abrieron y salieron Valentina y Sofía con sus mochilas y sus abrigos de diciembre y esa energía de los niños que han caminado con propósito y que han llegado al lugar al que querían llegar. Valentina vio a Claudia en el pasillo. Se detuvieron. Evaluación mutua. 3 niñas en un pasillo. 9 años y 9 años y 6 años. Con esa manera que tienen los niños de evaluar a otros niños que es completamente diferente a como los adultos evalúan a otros adultos. Más directa, más sin protocolo, más honesta. Fue Sofía quien habló primero. ¿El ficus está mejor?, le preguntó a Claudia. Claudia la miró. Sí, dijo. Lo dije antes. Fui yo quien le dijo que lo regara, dijo Sofía. Lo sé, dijo Claudia. La señora Gloria me lo dijo. Sofía asintió con la satisfacción de quien recibe crédito por algo que hizo. Valentina miraba a Claudia con esa atención suya. Eres la hija del señor Fuentes, dijo. Sí, dijo Claudia. Fuiste tú la que hizo que fuera a Sevilla, dijo Valentina. Claudia la miró. Fui yo la que le pedí que viniera, dijo. Que es diferente. Valentina consideró esa distinción. Sí, dijo. Tienes razón. Es diferente. Y luego, con esa transición de los 9 años que no necesita más preámbulo. ¿Quieres dibujar? Claudia la miró. ¿Dibujar qué? Lo que quieras, dijo Valentina. Aquí hay lápices buenos. Los 4 adultos, que eran 2, Alejandro y Gloria, los dejaron instalarse. No en la sala solamente. Las 3 niñas tomaron el espacio del ático con esa autoridad natural de los niños que no piden permiso para ocupar el mundo, sino que simplemente lo ocupan y uno descubre que estaba esperando ser ocupado. Claudia les mostró la foto de la playa de Cádiz. Valentina le mostró los dibujos de los libros de arquitectura. Sofía les mostró a las 2 el ficus desde distintos ángulos como si fuera una obra de arte que requería perspectiva múltiple. Y luego se sentaron las 3 en el suelo de la sala con los lápices y el papel y dibujaron.
No lo mismo cada una. No de manera coordinada. Cada una dibujó lo suyo, que es lo que hacen los niños que todavía no han aprendido que se supone que tienen que ponerse de acuerdo sobre qué hacer antes de hacerlo. Pero con esa conversación paralela que tiene la actividad compartida, ese intercambio que no es sobre el dibujo exactamente sino sobre todo lo demás. Alejandro y Gloria estaban en la cocina, con el café de siempre, escuchando las voces de las tres al fondo de la sala. ¿Pensó en lo que le propuse?, preguntó Alejandro. Gloria tomó el café. Sí, dijo. ¿Y? Gloria miró la cocina. El ficus que se veía por la puerta. Las voces de las niñas. Tengo miedo, dijo. ¿De qué parte? De que no sea suficientemente buena, dijo Gloria. Con esa honestidad que le costaba menos de lo que debería costarle porque la honestidad era su manera natural de estar en el mundo. De que usted crea que soy buena porque me ha visto en circunstancias que no son el trabajo real. Que el trabajo real sea diferente y que yo no esté a la altura. Alejandro la miró. ¿Sabe por qué contraté al diseñador que tengo ahora? No. Porque tenía el mejor currículum que había visto, dijo Alejandro. Titulación, premios, experiencia en empresas grandes. Una pausa. Y hace 2 años que produce cosas que son técnicamente perfectas y completamente vacías. Otra pausa. Usted en 20 minutos mirando los dibujos de sus hijas dijo algo sobre cómo Valentina ve lo que hay y Sofía ve lo que podría haber, que me explicó más sobre cómo debería funcionar el diseño de mi empresa que 2 años de reuniones con alguien que tiene todos los títulos. Gloria lo miró. Eso fue una observación de madre, dijo. Exactamente, dijo Alejandro. Por eso vale. Porque venía de quien ve de verdad, no de quien sabe cómo se supone que hay que ver. Gloria miró el café. Necesito seguir pensándolo, dijo. Lo sé, dijo Alejandro. Pero quiero que sepa algo más. Dime. Lo que le ofrezco no es un favor, dijo Alejandro. No es porque estos martes hayan sido lo que han sido. Es porque creo que puede hacer el trabajo y porque la empresa lo necesita. Si no creyera las dos cosas no lo ofrecería. Una pausa. Y si lo que hay entre estos martes complica su decisión, esperamos a que no lo complique. Pero lo de la empresa es real independientemente de lo demás. Gloria lo miró. Esa mirada suya de siempre que evaluaba y procesaba con la misma velocidad. ¿Qué es lo demás?, preguntó. Alejandro la miró. Lo que usted quiera que sea, dijo. O nada, si eso es lo que prefiere. Una pausa. Pero llevo semanas con ganas de decirle que los martes son la mejor parte de mi semana y que no tiene nada que ver con el ático limpio. El silencio que siguió era del tipo que tiene temperatura propia. Desde la sala llegaba el sonido de las 3 niñas. Valentina explicando algo sobre perspectiva. Sofía preguntando si los edificios sueñan. Claudia respondiendo que no, pero que si soñaran soñarían con personas. Gloria escuchó esas voces. Miró a Alejandro. Los martes, dijo finalmente, son también la mejor parte de mi semana. Una pausa que era del tipo que tienen las personas que están diciendo algo que han tardado en permitirse decir. Y tampoco tiene que ver con el trabajo. Alejandro la miró. Y en su cara había algo que era tan simple y tan complicado al mismo tiempo como todas las cosas que importan de verdad. ¿Qué hacemos con eso?, preguntó. Gloria pensó en la pregunta. Pensó en 12 años de entrar por puertas de servicio. En los sobrecitos del calendario de Adviento con cosas que no costaban dinero. En Sofía preguntando si eran una buena familia. En ella misma diciendo somos nosotras 3 con la voz de las cosas que son ciertas. Pensó en Valentina diciendo que lo primero más importante era querer a las personas correctas. Lo construimos despacio, dijo Gloria. Sin apresurarnos. Sin que las niñas sepan más de lo que necesitan saber hasta que haya algo real que saber. Una pausa. Y con honestidad. En todo. Siempre.
Alejandro asintió. De acuerdo, dijo. Y el trabajo, dijo Gloria, lo pienso todavía. Pero lo pienso de verdad. No lo descarto. Es suficiente, dijo Alejandro. Y tomó el café. Esa tarde hicieron el sobre del día 12 del calendario de Adviento de Valentina. No en el apartamento de Vallecas. Aquí, porque Valentina había traído la bolsita con los sobres sin terminar cuando Gloria le explicó que se quedarían hasta la tarde y Valentina había determinado que si se quedaban había que hacer cosas productivas y los sobres del calendario estaban en la lista de cosas productivas. Los cuatro, Alejandro, Gloria, Claudia, Valentina y Sofía, que eran 5 aunque Gloria los había contado como 4 porque los adultos a veces agrupan mal, estaban en la mesa de la cocina. Valentina dictaba. El 12 dice que hoy hacemos algo que no hemos hecho nunca, dijo. Pero no lo escribí todavía porque no sabía qué iba a hacer. ¿Y qué fue?, preguntó Sofía. Valentina miró alrededor de la mesa. Las 3 niñas. Los 2 adultos. El ático que olía a café y a diciembre. El ficus en la esquina de la sala. Esto, dijo Valentina. Sofía miró alrededor también. ¿Qué es esto?, preguntó. Valentina pensó. Estar todos aquí, dijo. Con personas que hace un mes no conocíamos. Una pausa. ¿Eso cuenta? Gloria miró a Alejandro. Alejandro miró a Gloria. Cuenta, dijo Alejandro. Valentina tomó el papel y escribió con su letra de 9 años, redonda y segura. Estar con personas nuevas que ya se sienten conocidas. Lo dobló. Lo metió en el sobrecito. Lo pegó en su lugar imaginario con esa seriedad de quien está completamente presente en lo que hace. Sofía lo miró. ¿Qué quiere decir que se sienten conocidas? Valentina lo pensó. Que aunque no las hayas visto mucho, dijo, cuando estás con ellas es como si las hubieras visto siempre. Una pausa. Como cuando un libro te parece que ya lo conocías aunque sea la primera vez que lo lees. Claudia la miró. Nunca pensé eso de un libro, dijo. Pues pasa, dijo Valentina. Pregúntale a mi madre. Gloria miró a su hija. Pasa, confirmó Gloria. Claudia procesó eso. Y luego miró a Alejandro. Papá, dime, ¿vamos a volver a vernos?, preguntó. Y en su voz estaba todo. Las 3 niñas. La mesa. El café. El diciembre. Alejandro la miró. Luego miró a Gloria. Gloria lo miró. Sí, dijo Alejandro. Vamos a volver a vernos. Claudia asintió, con la satisfacción completa y sin reservas de los 9 años que reciben lo que necesitaban. Bien, dijo, y tomó un lápiz y empezó a dibujar en el papel que quedaba de la tarde. Las semanas de diciembre siguieron. Con la luz de los escaparates y las guirnaldas de las calles y los sobrecitos del calendario de Adviento abriéndose uno a uno con cosas que no costaban dinero. Alejandro fue a Sevilla otra vez antes de Navidad. Como había prometido. Claudia lo esperaba con la lista de las cosas que quería hacer, que era larga y que incluía el restaurante de los churros y el parque y una tienda de juguetes que Claudia había pasado frente a ella varias veces sin entrar porque entrar a las tiendas de juguetes sin un adulto dispuesto a comprar generaba una frustración que no valía la pena. Fueron a todas, incluso a la tienda de juguetes. Claudia eligió con esa seriedad específica de los niños que se toman en serio las elecciones porque saben que las elecciones tienen consecuencias. En el camino de vuelta al apartamento de Elena, Claudia dijo, «Papá, dime, ¿Gloria y sus hijas vienen en Navidad?». Alejandro la miró. «No lo sé todavía», dijo. «¿Se lo puedes preguntar?». Alejandro la miró. «¿Por qué?». «Porque Sofía me mandó un mensaje», dijo Claudia, con la naturalidad de los 9 años para los que el intercambio de mensajes entre niños que llevan semanas de conocerse es lo más normal del mundo. Y me preguntó si nos íbamos a ver en Navidad. Y yo no supe qué decirle.
Alejandro procesó que su hija de 9 años y la hija de 6 años de Gloria llevaban semanas mandándose mensajes. ¿Cuándo empezaron a escribirse? Desde el día del ático, dijo Claudia. Le di mi número. Una pausa. Le dictó Valentina porque Sofía todavía no escribe bien. Alejandro pensó en eso. En que las niñas habían construido su propia conexión sin que ningún adulto lo organizara. Se lo pregunto, dijo Alejandro. Se lo preguntó un martes. En la cocina. Con el café de siempre. Con el diciembre afuera y el ficus en su esquina y ese silencio habitable que habían construido sin buscarlo. Las niñas llevan semanas escribiéndose, dijo Gloria. Lo sé, dijo Alejandro. Sofía le dicta a Valentina, dijo Gloria. Valentina escribe. Una pausa. Claudia contesta a ella sola. 9 años, dijo Alejandro. 9 años, confirmó Gloria. Se miraron con esa mirada de los adultos que descubren que los niños que tienen a su cargo han construido algo mientras ellos miraban para otro lado. ¿Navidad? Preguntó Alejandro. Gloria lo miró. Navidad siempre hemos sido nosotras tres, dijo. Las niñas y yo. Una pausa. Pero este año Valentina puso en el sobre del 24 algo que no me dijo que era. ¿Puedo saberlo? Dijo que era sorpresa, dijo Gloria. Y que las sorpresas se arruinan si se cuentan antes. Alejandro la miró. ¿Confías en la sorpresa de Valentina? Gloria pensó. Generalmente las sorpresas de Valentina son buenas, dijo. Pero intensas. ¿Qué significa intensas? Que no son pequeñas, dijo Gloria. Valentina no hace sorpresas pequeñas. Hace sorpresas que requieren que todo el mundo esté de acuerdo. Alejandro la miró. ¿Todo el mundo como quiénes? Gloria lo miró. Y en su cara había algo que era entre la anticipación y la rendición tranquila de alguien que ha decidido dejar que las cosas sean lo que quieren ser en lugar de intentar controlar lo que son. Como nosotros, dijo. El 24 de diciembre, Valentina abrió el sobre. Estaban en el apartamento de Vallecas. Las niñas con sus pijamas de Navidad que Gloria compraba cada año en las rebajas del año anterior y guardaba hasta diciembre. El árbol pequeño en el rincón de la sala con las luces que parpadeaban de manera irregular porque el cable tenía un punto débil que nunca se había arreglado del todo. El olor a canela y naranja que Gloria ponía en el horno 1 hora antes de Nochebuena desde que Valentina era pequeña porque el olor a canela y naranja era para ella el olor de la Navidad de la misma manera que para otras personas es el de los polvorones o el del turrón. Valentina sacó el papel del sobre número 24. Lo leyó. Y luego lo miró con esa expresión de los 9 años que saben que lo que tienen en la mano es importante. ¿Qué dice? Preguntó Sofía. Valentina se lo dio a Gloria. Gloria lo tomó. Lo leyó. Y tuvo que estar un momento quieta antes de poder seguir. Decía, con la letra redonda y segura de Valentina. Hoy compartimos la Navidad con Alejandro y Claudia porque las familias que se sienten conocidas desde el principio son las que duran. Gloria miró a su hija. Valentina, dijo, con una voz que no era de regaño pero que tenía algo que necesitaba ser dicho. Esto era una decisión que me correspondía a mí. Valentina la miró con esa mirada suya directa. Lo sé, dijo. Por eso lo puse en el sobre. Para que lo decidieras tú cuando lo leyeras. El sobre no obliga. Solo propone. Gloria la miró durante un momento. Y luego, porque no había nada más que decir que fuera más honesto que esto. ¿Cuándo lo escribiste? En noviembre, dijo Valentina. Cuando vi cómo los mirabas a los dos juntos en la cocina. Gloria cerró los ojos un segundo. Tienes 9 años, dijo. Lo sé, dijo Valentina. Pero lo que vi lo vi igual. Sofía miraba el papel en las manos de Gloria con esa concentración suya. ¿Vienen? Preguntó. Gloria miró el papel. Miró las luces del árbol que parpadeaban. Miró a sus hijas. Y tomó el teléfono.
Llamó a Alejandro. Contestó al segundo tono. Gloria, dijo. Valentina escribió algo en el sobre del 24, dijo Gloria. Silencio breve. ¿Qué escribió? Que hoy compartimos la Navidad con vosotros, dijo Gloria. Porque las familias que se sienten conocidas desde el principio son las que duran. El silencio que siguió fue de los que tienen peso y temperatura y todo lo que hace que un silencio sea más que la ausencia de palabras. ¿Qué dice la madre del sobre? Preguntó Alejandro finalmente. Gloria miró a Valentina. Valentina la miraba con esa paciencia de los 9 años que han tomado una decisión y que están esperando a que el mundo se ponga al día. La madre del sobre, dijo Gloria, dice que si queréis venir, hay canela y naranja en el horno y el árbol tiene las luces que parpadean de manera irregular porque el cable tiene un punto débil que nunca se arregló del todo. Pausa. ¿Es un defecto o una característica? Preguntó Alejandro. Las dos cosas, dijo Gloria. Llegamos en 1 hora, dijo Alejandro. Llegaron en 50 minutos. Alejandro con el abrigo del diciembre y una bolsa con cosas que había recogido con Claudia en el camino, que resultaron ser una botella de cava, un turrón que Claudia había elegido con la misma seriedad con que elegía los juguetes, y una planta pequeña que Claudia había insistido en incluir porque decía que las casas con plantas son mejores casas y que la del apartamento de Gloria necesitaba una. Claudia entró con la planta en los brazos y la dejó en el alféizar de la ventana de la sala con la autoridad de quien sabe que está poniendo algo en el lugar correcto. Sofía la miró. ¿Qué tipo de planta es? Una suculenta, dijo Claudia. No necesita mucho agua, solo luz. Sofía la miró con esa concentración suya. Como el ficus, dijo, pero diferente. Como el ficus pero diferente, confirmó Claudia. Y las dos miraron la planta durante un momento con la seriedad de dos personas que acaban de establecer algo importante. Valentina miraba la bolsa del turrón. ¿Es de chocolate? De almendra, dijo Claudia. El de almendra es el mejor, dijo Valentina. Lo sé, dijo Claudia. Y se miraron con esa mirada de los 9 años que reconocen a alguien que tiene el mismo criterio. La Nochebuena en el apartamento de Vallecas fue de las que no se planean y que por eso salen mejor que las planeadas. El árbol con las luces irregulares. El olor a canela y naranja. La mesa que no era suficientemente grande para 5 personas y que se resolvió con la creatividad de los espacios pequeños que han aprendido a ser más de lo que miden. Gloria cocinó. Alejandro ayudó con esa torpeza honesta de alguien que no cocina mucho, pero que cuando cocina lo hace con atención y sin fingir que sabe más de lo que sabe. Las 3 niñas pusieron la mesa con la negociación específica de los grupos de 3 personas que tienen opiniones sobre cómo poner la mesa y que necesitan llegar a un consenso que satisfaga a todos, lo cual tardó más de lo que habría tardado si lo hubieran hecho los adultos, pero que produjo una distribución de los cubiertos y los vasos que tenía su propia lógica interna y que todos respetaron. Cenaron. Con esa conversación de las cenas de Navidad que va de un lado a otro sin orden y que tiene más valor en la textura que en el contenido. Las niñas hablando de sus cosas con la mezcla específica de 3 niñas de distintas edades que se conocen desde hace poco y que ya tienen sus propias referencias compartidas. Los adultos hablando de las suyas con ese ritmo que habían encontrado en los martes y que aquí tenía más espacio y más tiempo. Después de cenar, mientras Gloria recogía y Alejandro la ayudaba y las niñas estaban en la sala con el árbol, Claudia apareció en la puerta de la cocina. Los miró a los dos. ¿Esto va a seguir pasando?, preguntó. Gloria y Alejandro se miraron. ¿Qué cosa?, preguntó Gloria. Esto, dijo Claudia, con el mismo gesto que había hecho Valentina semanas atrás, abarcando el espacio y todo lo que había en él. Las cenas, el ático, los martes, Valentina y Sofía. Los adultos guardaron silencio un momento. Fue Alejandro quien respondió. ¿Quieres que siga pasando? Claudia lo pensó con esa seriedad suya. Sí,
dijo. Pero quiero saberlo. No que un día esté y al otro no esté sin avisar. Gloria miró a esta niña de 9 años que pedía lo mismo que todos los adultos necesitan y que pocos saben pedir tan directamente. Va a seguir, dijo Gloria. Despacio, sin apresurarse. Pero va a seguir. Claudia la miró. Y luego miró a Alejandro. Alejandro asintió. Claudia procesó eso. De acuerdo, dijo. Y se fue a la sala con Valentina y Sofía, que estaban discutiendo si el parpadeado irregular de las luces del árbol era un defecto o era especial. Alejandro y Gloria se miraron en la cocina. Tu hija, dijo Gloria, pide las cosas de manera muy directa. Lo heredó, dijo Alejandro. Y luego, porque era verdad y porque era el momento de decirlo, aunque yo tardé más en aprenderlo. Gloria lo miró. ¿Y ahora? Ahora, dijo Alejandro, sé que las cosas que importan se dicen cuando hay que decirlas. No cuando es cómodo. No cuando el momento es perfecto. Cuando hay que decirlas. ¿Y hay algo que haya que decir ahora? Preguntó Gloria. Alejandro la miró. Que este es el mejor diciembre que he tenido en muchos años, dijo. Y que tiene todo que ver con usted y con sus hijas y con los martes y con el ficus y con los sobrecitos del calendario y con la manera que tiene de decir las cosas sin adornarlas. Una pausa. Y que si le parece bien, me gustaría que el año que viene siguiera siendo así. Mejor, si puede ser. Pero así de todas formas. Gloria lo miró durante un momento. Y pensó en todo el camino. En 12 años de puertas de servicio y ascensores que no usa nadie más. En los sobrecitos del calendario de Adviento con cosas que no costaban dinero. En Sofía preguntando si eran una buena familia y ella respondiendo con la voz de las cosas que son ciertas. En Valentina quitando excusas sin saber que las excusas existían. En el papel del sobrenúmero 24 con la letra redonda y segura. En todo eso. Y en esto, en la cocina pequeña de Vallecas con el olor a canela y naranja y las voces de las 3 niñas al fondo discutiendo sobre las luces del árbol. El año que viene, dijo Gloria, y el que viene después. Alejandro la miró. Y esa sonrisa suya que tenía reserva incluso cuando era genuina no tuvo reserva esa vez. Fue completa. De las que llenan la cara. Desde la sala llegó la voz de Valentina. Es especial, decía. El parpadeado irregular es especial porque ningún otro árbol parpadea exactamente igual. Todos los árboles irregulares parpadean diferente, dijo Claudia. Eso no lo hace especial. Eso lo hace único. Especial y único son lo mismo, dijo Valentina. No son lo mismo, dijo Claudia. Son lo mismo cuando importa, dijo Sofía. Silencio breve. Sofía tiene razón, dijo Valentina. Sofía siempre tiene razón, dijo Claudia. Gloria y Alejandro se miraron desde la cocina. Y se rieron. De esa risa que sale cuando algo es genuinamente gracioso y genuinamente bueno y cuando uno está exactamente donde tiene que estar con exactamente las personas correctas y lo sabe sin que nadie se lo diga. Hay momentos que cambian a una persona para siempre. Alejandro Fuentes lo había creído toda su vida, pero había pensado que esos momentos eran los grandes. Los anunciados. Los que vienen con señales y tiempo para prepararse. Lo que aprendió un martes de octubre en el pasillo de su ático, escuchando al otro lado de la pared, fue que los momentos que cambian no avisan. Llegan en forma de voces pequeñas. De preguntas directas que quitan excusas. De un ficus con la tierra seca. De 3 niñas en el suelo de una sala con lápices y papel. De una mujer que dice las cosas sin adornarlas y que desde hace 12 años entra por puertas que el mundo no ve y que tiene dentro algo que el mundo tampoco ve y que sin embargo está ahí, completamente real, esperando que alguien mire en la dirección correcta. Lo que también aprendió es que los momentos que cambian no son el final de nada. Son el principio. Y que los principios, cuando son de los verdaderos,
no necesitan que nadie los anuncie. Solo necesitan que uno esté presente para recibirlos. Y que eso, estar presente, era lo que había estado faltando. Y que ya no faltaba. Si esta historia te llegó al corazón esta noche, dale like y suscríbete a Emocio Cuentos para que no te pierdas ninguna. Activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva esperándote. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta noche que las cosas buenas llegan cuando uno finalmente aprende a estar presente para recibirlas. Hasta la próxima historia. Buenas noches.